el día de hoy del sistema de protección a la vejez, beneficios de la reforma tributaria. Bienvenido, profesor Soto, y muchas gracias por este espacio que nos brinda. Bueno, muy buenos días para todos. Primero agradecer la asistencia de las personas, de los estudiantes e invitados presentes. Em, Esta capacitación o esta conferencia se da como parte de las barra académica ofrecida por el Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano. En especial vamos a tratar hoy el área laboral y seguridad social, pero enfocados en el sistema de pensiones. Entonces, ¿me confirma, por favor, doctora, si se está viendo la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Buenos días, doctor. Señor. Muy buenos días, José Abraham, ¿cómo estás? Doctor, bien, sí, señor, bien. Bueno, continuando con con mi presentación, yo soy docente del Politécnico Gran Colombiano. Hace 7 años aproximadamente soy especialista en Derecho Constitucional y Derecho Comercial y experto en asuntos laborales y de seguridad social. Actualmente soy el asesor del consultorio jurídico en el área laboral. Voy a compartir con ustedes este ratico hablando del sistema pensional actual en Colombia, pero enfocado en la reforma que incluso se está discutiendo en el Congreso actualmente, y hoy a las 10 de la mañana hay una nueva sesión esperando que sea aprobada. Parto o inicio mi presentación em, con la siguiente consideración, y es que en mi concepto, y no solo personal, sino desde el punto de vista jurídico, según el análisis que he realizado, para mí es una muy buena reforma pensional, a pesar de las críticas que tiene. Pero de eso vamos a hablar aquí. Y una de las cosas que siempre digo en mis clases cuando hablo de seguridad social, existe un imaginario ahí de que en Colombia es muy difícil pensionarse. Y yo siempre digo, o esta frase, o hago esta reflexión. Para mí en Colombia no es difícil pensionarse, al contrario, para mí es muy fácil pensionarse en Colombia. Actualmente vamos a llegar a la cifra de 2 millones de pensionados. La verdad, son pocos. Actualmente tenemos más o menos 1,2 o 1,3 por cada cuatro eh, personas pensionadas. O sea, estamos hablando de una cifra de alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años que tienen pensión. Falta mucho, claro que sí, pero ¿por qué digo que es muy fácil pensionarse? Porque para pensionarse en Colombia lo único que hay que hacer es trabajar y aportar. Y hay que trabajar alrededor de 25 años para poder acceder a una pensión. Si una persona inicia su vida laboral a los 25 años, y trabaja continuamente, tiene de los 25 hasta los 60 o 62 años o 57 años para las mujeres y 62 de los hombres para poder trabajar esos 25 años. Entonces yo considero que lo que hay que hacer es trabajar, o sea, pensionarse sin trabajar. Claro que es muy difícil, pero las personas que son juiciosas y hacen sus aportes, pues tienen la posibilidad de pensionarse. Esto tendrá otras aristas y otras críticas, porque diremos que la precarización laboral impide que la gente pueda trabajar esos 25 años. Tal vez sí, eso es uno de los problemas que tenemos. La informalidad es otro de los problemas que tenemos, pero en general, la gente que hace el esfuerzo y trabaja y hace los aportes, sí se puede pensionar. Vamos a arrancar entonces con la presentación para el día de hoy. Es importante hablar de lo que se llama el sistema de protección para la vejez, porque uno de los elementos importantes del proyecto de reforma pensional es que no se habla en sí de la reforma en particular, sino del establecimiento de un sistema de protección a la vejez en Colombia. Y de entrada eso ya me parece un elemento importante, porque no vamos a configurar dentro de ese tema de reforma pensional solamente las personas que trabajan y pueden cotizar, sino las personas que no van a tener la posibilidad de pensionarse, pero que sí van a tener la posibilidad de poder tener un ingreso periódico para poder solventar algunas necesidades mínimas. Pero para poder hablar de eso, es importante hablar de un contexto general, y por eso pues les traigo aquí algunos antecedentes históricos. Advierto antes de empezar con esto que si hay alguna pregunta las vamos a dejar para el final. Hacemos la presentación y podemos sacar unos minuticos para preguntas al final. Los antecedentes entonces en Colombia del sistema de seguridad social. Empezamos con esta frase
que pronunció Simón Bolívar en el famoso discurso de Angostura en Venezuela en 1819. Esto fue en el mes de febrero aproximadamente. Perdón, me disculpan un minutico que voy a cerrar aquí el WhatsApp porque me llegan unas notificaciones que generan un ruido incómodo para ustedes. Listo, ahí estamos nuevamente en la presentación de antecedentes del sistema de seguridad social. Sí, doctor. Ok. Entonces, uno de los escritos más famosos de Simón Bolívar, el discurso de Angostura en febrero de 1819, pocos meses antes de retomar la campaña libertadora en Colombia, dice lo siguiente: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. De entrada y entonces, en la idea de la configuración de la República de Colombia, que inicialmente se pensó como una gran Colombia y que en últimas pues se configuró la división para quedar en la Nueva Granada en lo que hoy es Colombia. Ya Simón Bolívar estaba pensando en asumir las riendas del Estado, pensando en la posibilidad de poder proporcionar seguridad social a las personas. Pero la seguridad social primero fue para los militares, y claro que sí, porque pues eran los principales, el principal foco del gobierno en ese momento, porque eran en últimas quienes eh, después de la campaña libertadora fueron los que pudieron haber quedado más damnificados, no solo por las secuelas que pudieran haber dejado en la salud, sino para los que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Por eso el primer antecedente que hay de seguridad en Colombia fue la posibilidad de proteger tanto a los militares que habían quedado heridos como a las familias de aquellos que habían fallecido. Entonces se estableció algo que fue los Montepíos en la Ley 9 de 1843, que era unos recursos que se destinaban precisamente para poder solventar las necesidades de los militares, estableciendo un sistema de protección para las familias. Desde esa fecha se empieza a hablar de las cajas de sueldos de retiro de las fuerzas militares. Continuamos, la ley 29 de 1905 estableció un régimen de pensiones para trabajadores oficiales, pero ese régimen aplicaba inicialmente solamente para los magistrados. En 1912 se configuró las pensiones para las viudas de los expresidentes. En 1923 se empieza a hablar de la protección para empleados públicos que hubieran contraído una enfermedad en el servicio. Entonces, ya se empieza a hablar de la protección no solo en el tema pensional, sino en un sistema de salud que, si bien precario para la época, ya por lo menos se consideraba esa posibilidad, y se empezó primero por los funcionarios públicos. En 1927 establecieron las pensiones para las viudas de los magistrados que hubieran trabajado más de 20 años. Luego de la Gran Depresión de 1929, se empezó a hablar de la intervención del Estado en la economía, con las teorías principalmente de Keynes y del estado de bienestar. Colombia no fue ajena a la configuración de la posibilidad de ese estado de bienestar, y en la Ley 10 de 1934 ya se empieza a hablar de algunos, y resalto la palabra algunos, derechos de los empleados. O sea, es una ley que, si bien trata de otros temas, empieza a decir, bueno, a los empleados tenemos que establecer unos derechos en particular. En esa Ley 10 de 1934, entonces, se establecen algunos elementos importantes, como el tema de las vacaciones, los auxilios por enfermedad, las indemnizaciones por despido, el auxilio de cesantías, que de alguna manera empezaban ya a considerar también los reclamos de los trabajadores para la época. Y el horario de trabajo, el artículo 15 de esa ley 10 de 1934, es el antecedente que tenemos actualmente de que ningún empleado podría trabajar más de 8 horas al día. Esta ley fue regulada parcialmente por el decreto 652 de 1935. Luego viene la ley 6 de 1945, que claramente dice que se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. O sea que en ese 45, en el año 45 se empieza a hablar ya de la jurisdicción del trabajo para poder establecer una ley específica que determinara las relaciones o la regulación de las relaciones entre empleados y trabajadores. El artículo 12, miren lo que dice, mientras se organiza el seguro social obligatorio, o sea, todavía no teníamos una ley que estableciera un seguro social obligatorio, pero por lo menos ya se establecían algunas disposiciones en lo que tiene que ver especialmente con la seguridad social. Advierto que esto dice muchas más cosas, o esta ley dice muchas más cosas, pero estoy enfocado en concretar en lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social y en especial con la parte de pensiones. El artículo 14 de dicha ley, miren que estamos hablando de la 1945, dice que la empresa cuyo capital exceda de 1.000.000 de pesos estará también obligada, o sea, además de otras prerrogativas para los trabajadores, ya se empieza a hablar de la pensión de jubilación a cargo inicialmente de las empresas. Tenían que pagar al trabajador que llegara a los 50 años de edad y tuviera 20 años de servicio, tenían que pagar una pensión vitalicia de jubilación. Esa pensión vitalicia se configuraba entre un mínimo de 30 pesos y un máximo de 200 pesos. Para que entiendan las cifras a hoy, 1.000.000 de pesos para la época, hoy estaría alrededor de los 12.000.000.000 de pesos, hablando pues del capital de la empresa. 30 pesos estaríamos hablando de alrededor de 400.000 pesos, que sería la pensión mínima según dicha ley, y 200 pesos alrededor de 2.500.000, 2.600.000, que sería la pensión máxima. Esto pues igual era algo precario porque una empresa de 12.000.000.000 de pesos pues implicaba que solamente las grandes empresas o los trabajadores de las grandes empresas tenían esta posibilidad de acceder a la pensión de jubilación y los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas pues aún no tenían esa posibilidad. Incluso esta ley daba o ponía una restricción que no podían las empresas que tuvieran ese capital de 1.000.000 de pesos, insisto, 12.000.000.000 de pesos a pesos de hoy, no podían partirse o no podían buscar alternativas para desconfigurar el capital para poder evadir el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores. Se empieza a hablar en el 1945, o esa ley empieza a hablar ya del régimen para los empleados públicos, hablando de las posibilidades de tener una pensión de jubilación, de invalidez y otros seguros. Y el artículo 18 habla de la posibilidad de que el gobierno organizara la caja de previsión social. Esa caja de previsión social era destinada solamente para los empleados públicos, porque el régimen particular o el régimen privado estaba encaminado a lo que se llamó el Seguro Social. Entonces, en 1945, posterior a la disposición que la ley lo permitía, en 1945 se creó la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social en Colombia, y esa Caja Nacional de Previsión era solamente para trabajadores del sector público. Y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales se creó en el año 1946, que era la entidad destinada para cubrir la seguridad social de los trabajadores del sector privado. Con la Ley 60 de 1946 se empieza a configurar el sistema de seguridad social, pero advirtiendo que aún de manera incipiente, porque no podía el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en ese momento recoger todo el sistema. Y eso se hizo de manera gradual. El artículo 1 entonces establece la necesidad de establecer un seguro obligatorio para los siguientes riesgos, que eran el riesgo de salud, el riesgo de invalidez y vejez en lo que tiene que ver con las prestaciones económicas derivadas de la invalidez y vejez, y los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aquí entonces ya entraríamos a recoger lo que hoy es el sistema de seguridad social integral, que se compone del sistema de salud, del sistema de riesgos laborales y el sistema pensional. Entonces, las enfermedades no profesionales y maternidad harían parte del sistema de salud, los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales del sistema de riesgos laborales, y los riesgos de invalidez y vejez y muerte del sistema pensional que hoy conocemos. El artículo 76 de dicha ley establece que el seguro de vejez, a que se refiere la sección tercera
reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. ¿Por qué resalto esto en particular? Porque una de las cosas que quiero dejar claro con esta exposición es que nuestro sistema de seguridad social se ha venido configurando mediante transiciones y las transiciones son necesarias. Está claro que imponer la carga de la pensión de jubilación para las empresas era algo insostenible, es insostenible. Si bien se pensó inicialmente en las empresas grandes, ¿qué pasaba entonces A con la las igualdad pymes. de los trabajadores que trabajaban para otras empresas? Era imposible imponer una carga a una pequeña empresa o una empresa familiar de otorgar pensión de jubilación, entonces tenía que necesariamente configurarse un sistema de seguridad social que pudiera recoger a los trabajadores. Nosotros aún, seguramente algunos de nuestros padres o abuelos conocimos que tuvieron pensión de jubilación de las empresas en las que trabajaron por mucho tiempo, pero esas pensiones de jubilación, insisto, eran insostenibles para las empresas. Porque si bien en dicha época estábamos de pronto dentro de un estado de productividad en la que todo lo que se producía por las empresas se vendía, el sistema actual del mercado pues ha cambiado y pues todos conocemos que el tema empresarial y económico es inestable y una empresa entonces no podría tener esa carga pensional tan grande. Y este es uno de los elementos que determina en particular el sistema de transición. Dice, en ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros en el momento de la subrogación lleven 10 años de trabajo al servicio de las personas o entidades o empresas de que se trate de subrogar en dicho riesgo sean menos favorables. Para no leerles básicamente qué quiere decir esto. Estableció entonces, cuando se creó el Seguro Social, que los que tenían la pensión de jubilación o tenían la expectativa, el derecho a la pensión de jubilación, podían pasar al Seguro Social gradualmente, pero la pensión no podía ser menor a la que pudieran tener en en la legislación anterior que era a cargo de las empresas. Entonces, se estableció la posibilidad de que las empresas pudieran pensionar por jubilación a los trabajadores, pero pudieran seguir cotizando al Seguro Social y cuando alcanzaran la edad para poderse pensionar y la densidad de cotización, poder pasar a ser pensionados del Seguro Social. Pero las empresas tenían que pagar la diferencia entre la pensión del Seguro Social y la pensión de jubilación con la cual venían devengando los trabajadores. Entonces, el sistema de transición lo que estableció es garantizar a quienes ya tenían un derecho adquirido o una expectativa muy cercana a adquirir el derecho que pudieran pensionarse con mejores condiciones, advirtiendo nuevamente que cuando se configura la transición pasamos de un sistema que es insostenible a uno con mayores posibilidades de sostenibilidad financiera. En el año 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Se habla de la pensión de jubilación en el artículo 260, que aún tenemos vigente de manera parcial. Para quienes no sabían, tenemos un Código Sustantivo del Trabajo que es relativamente antiguo. Miren que es de mitad del siglo pasado. Aún está vigente, a pesar pues, de que ha tenido muchas reformas. Entonces, esa misma posibilidad de pensión de jubilación se estableció en el Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, pues el Seguro Social posteriormente lo fue acogiendo. Pero tenían esa posibilidad. Mire, en este caso, una empresa de capital de 800.000 pesos, ya se le bajó de 1.000.000 de pesos a 800.000 pesos. Entonces estábamos diciendo que ya no eran las de 12.000 millones de pesos, sino las de 8.000 o 9.000 millones de pesos. Y las personas que tenían derecho a la pensión eran los hombres de 55 años y las mujeres de 50 años, con por lo menos 20 años de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo fue modificado en el año 1961. En ese 1961 se empezó a regular el tema de que todos los empleadores tenían que acogerse a las cotizaciones del Seguro Social para poder que en el Seguro Social se pudieran prestar, o se pudieran ejecutar todas las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social. Luego, en 1966, se contempló la transición
para que los trabajadores sigan recibiendo las pensiones ya por el seguro y no por las empresas. Y resalto en la parte de abajo que dice que a partir de ese momento la obligación del empleador ya se reducía a hacer los aportes al seguro social y a pagar la diferencia que llegara a existir entre las dos pensiones. En este momento, cuando hablamos de las cotizaciones al seguro social, se repartían las cotizaciones entre los trabajadores, las empresas y el Estado. O sea, el Estado ya aportaba esos fondos de ahorro para el pago de las pensiones derivadas de la seguridad social, parte del Estado. Hubo un problema y era que el Estado no cumplió en esa época con los aportes que tenían que dar. Sin embargo, a pesar de no cumplir con los aportes, el Estado siempre ha garantizado el pago de las pensiones. O sea, nunca una persona que se haya pensionado o haya tenido el derecho puede decir que se le ha dejado de pagar la pensión porque el Estado no tiene plata. El decreto 433 de 1971 reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, pasa a llamarse pues el Seguro Social en particular, y habla de que la seguridad social es un servicio público dirigido por el Estado y quienes son sujetos del sistema de seguridad social. En 1977 se organiza nuevamente el sistema de administración de los seguros sociales obligatorios, hablando que las contingencias amparadas son nuevamente enfermedad general, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte en lo que tiene que ver con pensiones. De ese 1977 a la ley 100 de 1993 no hubo muchos cambios, hubo problemas, hubo más problemas, pero que no fueron solucionados. Y ya el sistema actual que conocemos, la ley 100 del 93, tenía como objetivo pues precisamente organizar ese sistema aún precarizado de seguridad social con estos importantes principios u objetivos generales: lograr un equilibrio fiscal, aumentar la cobertura especialmente para las más vulnerables y mejorar la equidad, fortalecer el sistema financiero, en especial el ahorro, y mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos. Hay que tener en cuenta que la ley 100 del 93 es una ley que sí mejoró el sistema de seguridad social en general, no solo en pensiones. Eso no se puede negar sin que sea aún pues o sin que se hayan obtenido los resultados que se propusieron en esa época. La idea era lograr una mayor cobertura y la cobertura sí ha aumentado, pero no ha aumentado tanto como se quisiera. Y estoy hablando específicamente en el tema de pensiones. En el sistema actual entonces de seguridad social, el, el Seguro Social acogió las cajas que había existentes en el tema del sector público y se unificó la responsabilidad por parte del Seguro Social para poder recoger las pensiones del sistema público y el sistema privado en una sola entidad, y se crearon los dos regímenes que actualmente tenemos en el sistema, que es el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. No voy a concentrarme en particular en hablar de cómo es el sistema de esos dos regímenes por cuestiones de tiempo, porque me interesa más hablar de lo que puede pasar con la reforma pensional si se aprueba el día de hoy o esta semana, pues porque se ha establecido que hay un plazo de esta legislatura hasta el 20 de junio, o sea, estamos a pocos días del límite máximo de poder aprobar la reforma pensional. Pero dentro de las generalidades, el régimen de prima media con prestación definida es un régimen público administrado por el Estado a través hoy de Colpensiones, en que las personas aportan a un fondo común y de ese mismo fondo común se saca el dinero para pagar a los pensionados. O sea, no hay cuentas individuales, hay una obligación de aportar un porcentaje de los ingresos, en el caso de los trabajadores, hasta el 16% del ingreso base, y en el caso de los independientes, pues tienen unas prerrogativas en particular donde pueden aportar hasta un 40% de sus ingresos, y ese 16% que se aporta se distribuye para poder llevar a los fondos de ahorro en particular, pagar las comisiones de administración, los seguros y demás. Y en el régimen de ahorro individual,
los aportes siguen siendo bajo el mismo 16%, pero van a cuentas individuales. Y cuando la persona llega a la edad de pensionarse y cumple la densidad de semanas requerida, entonces con el capital que tiene en el fondo se le hace un cálculo actuarial de cuánto puede ser la pensión. Estos dos regímenes lamentablemente tienen una competencia en la que son muy diferentes y ese es uno de los problemas que tiene el sistema actual, o que yo considero que tiene el sistema actual, y es que la dualidad de regímenes implica que a algunos les conviene más una cosa, a otros les conviene más otra, pero en últimas, en el régimen de prima media, como la pensión o el porcentaje que uno va a tener del ingreso en la pensión de vejez se toma con base en los ingresos de la persona de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Esto implica que esos factores o este porcentaje o tasa de reemplazo sean unas tasas de reemplazo altas que con los capitales que aportan las personas por lo general no alcanzan. Entonces, estamos hablando de tasas de reemplazo entre el 65 y el 80%. Podemos hablar de un porcentaje de tasas del reemplazo del 72-73% en el régimen de prima media, y en el régimen de ahorro individual unas tasas de reemplazo de aproximadamente 30% de las tasas de reemplazo. Y eso no quiere decir que el sistema de ahorro individual sea un sistema injusto. Es más, considero que es un sistema justo porque las personas se pensionan solamente con la plata que han ahorrado. ¿Qué quiere decir? Que ahorra más, pues tiene más posibilidades de poder tener una mejor pensión. El problema que tenemos es la capacidad de ahorro. Si no hay posibilidades de que las personas puedan acceder a mejores ingresos dentro del mercado laboral, pues la capacidad de ahorro se reduce. Dentro del sistema actual, entonces, existen unos requisitos. Actualmente son 57 años de edad para las mujeres y 62 años de edad para los hombres. Igual en los dos regímenes, con la diferencia de que en el de prima media hay que cotizar 1.300 semanas y en el de ahorro individual hay que cotizar 1.000 semanas. Este sistema actual de la Ley 100 del 93 tuvo una modificación con la Ley 797 del 2003, y esa Ley 797 del 2003, luego la Ley 860 del 2003 y luego el Acto Legislativo número 01 del 2005, lo que hicieron fue que realizaron algunos ajustes para poder disminuir el pasivo pensional del Estado. Hay que tener en cuenta que todos estos ajustes han sido en general para poder tener una conveniencia fiscal del sistema y para poder que en procura que sea mayormente sostenible a un mayor largo plazo. Estas reformas que se han hecho al sistema pensional actual con la Ley 100 del 93 son reformas que incluso ni siquiera pueden darse por iniciativa del Estado. Nosotros en Colombia, desde los años finales de los años 90 y 2000, tenemos un acuerdo, se tuvo un acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional, donde para poder que el país pueda disminuir el nivel de riesgo y poder adquirir mayor deuda, era necesario también disminuir su carga fiscal. Y en este sentido, pues el pasivo pensional es una de las cosas que limita al país a poder adquirir mejor deuda, porque un país que tiene una carga de seguridad social muy alta, pues tiene un porcentaje de endeudamiento o se limita su capacidad de endeudamiento. Hay que reconocer que el pasivo pensional ha mejorado mucho. Pasamos más o menos de un pasivo pensional por allá por los años 90 de 200% del Producto Interno Bruto a un pasivo pensional por ahí del alrededor del 100% del Producto Interno Bruto, que sigue siendo muy alto, claro que sí. Países como España, por ejemplo, sufrieron el tema de la disminución de su calificación para poder adquirir deuda en los organismos multilaterales, precisamente porque eh, se excedió mucho en beneficios sociales, y los beneficios sociales pues crean un pasivo alto para el Estado. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta, tanto en el sistema actual como en cualquier proyecto de reforma, es la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que sí, e incluso es una de las principales críticas que se hace a la reforma pensional, que de eso vamos a hablar. Otros
modificaciones que han tenido que ver con la ley 100, la ley 1502 del 2011 y la ley 1748 del 2014, que han hecho algunos ajustes menores. Llegamos entonces a lo que es el proyecto de reforma pensional. Dentro de la exposición que hacen los ponentes de la reforma, y me voy a permitir leer esto, la presentan de la siguiente manera. Quienes firmamos esta ponencia somos conscientes de la necesidad de reformar el sistema de protección a la vejez y no nos mueve otro interés distinto a garantizar una protección integral a la vejez que sea sostenible financiera y fiscalmente, que permita la ampliación gradual de la cobertura, que reduzca las inequidades intra e intergeneracionales y que garantice una vejez en dignidad. La primera reflexión que hago aquí es que por lo menos la presentación es muy buena, por lo menos la presentación es bonita, por lo menos el objetivo es muy loable, es muy sano. Que quienes critican la reforma consideren que este objetivo no se cumple o que esto es solo charlatanería y que realmente eso no va a pasar, claro, tendrán su derecho en criticarlo, pero el objetivo está claro y es mejorar el sistema de protección a la vejez. Ni siquiera se está hablando de una reforma pensional, sino un sistema de protección a la vejez. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de pilares, pues habrá algunas personas que claramente no se podrán pensionar. Y nuevamente reitero lo dicho al inicio, uno no se puede pensionar si no hace aportes al sistema, si no trabaja. Y habrá muchas personas que no tendrán esa posibilidad. Aspectos positivos entonces de la reforma. Los enfoques, enfoque de género, enfoque de sostenibilidad financiera, protección especial para la población rural, enfoque étnico y enfoque de envejecimiento digno. En el enfoque de género se establecen en general condiciones diferenciales para tener una protección especial de la mujer, teniendo en cuenta que las mujeres siempre han tenido esa dificultad de acceso al sistema pensional. Se pensionan muchos más hombres que mujeres. eh, las mujeres en el tema de los trabajos o el tema del tiempo dedicado al cuidado, pues tienen un porcentaje mucho mayor que los hombres, sin querer decir que no haya hombres que no se dediquen al cuidado, pero esas limitaciones hacen que las mujeres tengan menos posibilidad de trabajar que los hombres y por eso pues se establecen condiciones diferenciales. Los demás enfoques de sostenibilidad financiera, claro que sí. La gente que considera que el sistema es insostenible, lo que les puedo decir es que dentro del estudio, dentro del proyecto de reforma pensional, se hace un estudio detallado y minucioso eh, de los efectos fiscales que trae la reforma. O sea, el proyecto de reforma pensional no es coger 100 artículos, redactarlos y ponerlos ahí, sino que eso viene detrás de una exposición grande de dónde sale. Sin embargo, aquí hago una aclaración importante, y es que si bien la sostenibilidad financiera implica que dentro del proyecto de reforma se establecen diferentes condiciones para poder procurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, hay que aceptar que el sistema sí es insostenible. O sea, quienes dicen que el sistema es insostenible tienen razón. Es el sistema propuesto, es insostenible, como es insostenible el sistema actual, como han sido insostenibles todos los sistemas de pensiones actualmente. O sea, todos los sistemas de pensión son insostenibles. El único sistema que pudiera ser sostenible es un sistema único de ahorro individual, en que cada persona ahorra y según su ahorro se pensiona, porque ahí no hay una carga del Estado, no hay subsidios del Estado. Sería el único sistema sostenible y seguramente a ese sistema vamos a migrar en algunos años. No tan cerca va a ser, pero ahí vamos a migrar al sistema en que las personas que se quieran pensionar bien pensionadas, pues simplemente ahorren por su cuenta y se pensionan. Pero dentro de los beneficios sociales del Estado, actualmente no se va a dejar o no se van a dejar de otorgar subsidios. Entonces, este sistema claramente es sostenible a un mediano plazo, pero también va a necesitar otras reformas. Y esas reformas que va a necesitar en un futuro harán parte de las transiciones necesarias del sistema. Por eso era importante para mí contarles cuál era la historia del sistema pensional en Colombia para poder
darles a entender que el sistema siempre ha sido un sistema de transiciones. Si nosotros tuviéramos hoy en día todavía el sistema de que las empresas tenían que jubilar a los trabajadores, pues es algo imposible de cumplir. Claro que es insostenible y por eso cada reforma que se ha hecho lo que ha procurado es mejorar esas posibilidades a mediano y largo plazo. El aumento en la edad de pensión es un tema importante para poder eh, lograr sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que esto también responde a unos principios de coordinación económica y equilibrio social. O sea, hay que otorgar beneficios, claro que sí, eso es parte de un Estado social de derecho, pero los beneficios tendrán sus límites en las posibilidades económicas del Estado. Eso también hay que entenderlo. Entonces, insisto, el estudio de sostenibilidad financiera lo tiene la reforma, se ha hecho con la posibilidad de que mejore, pero entendiendo que esto requerirá en un futuro de otras reformas también. Protección especial a la población rural, claro que sí, porque la población rural hay un tema importante y particular y ha sido un problema no abordado profundamente y es el de que no hay una cultura de cotización al sistema de seguridad social. Entonces, las personas que trabajan en el campo, pues cotizan muy poco, entonces tienen menos posibilidades de acceder a una pensión. En el enfoque étnico, con las poblaciones especialmente protegidas y del envejecimiento digno, hablando de que se procura no tener nosotros personas de la tercera edad en estado de indigencia y poder cubrir algunas necesidades, así sean mínimas. Una de las críticas también que tienen los opositores de la reforma es sobre la naturaleza de los recursos. Dentro de la naturaleza de los recursos claramente está establecido en la que hay para votar hoy. Posiblemente pudo haber otros proyectos que tenían una redacción diferente, pero en la que hay para votar hoy, el uso de los recursos está limitado. Y está limitado en que esos recursos del sistema son únicamente para pagar las pensiones destinadas al sistema pensional, sin querer decir pues que no haya una posibilidad de invertir los recursos para que renten, pero esos rendimientos de los recursos y los mismos recursos son cuentas que están dedicadas exclusivamente para el pago de los pensionados. Y el gobierno no los puede utilizar ni en pago de deuda, ni en la apropiación de cuentas para los gastos de la nación. Entonces, quienes dicen que esa plata que va a entrar al sistema es para que el gobierno tenga una caja menor o que tenga las posibilidades de que entren ingresos para gasto, esa plata no es para los gastos de funcionamiento del Estado y claramente se establece en la reforma. Y hay que entender en cuenta una cosa, yo sí hago una aclaración muy importante y es que esto no tiene ningún tinte político y el hecho de que a mí me parezca la reforma buena lo he sostenido a quienes me han preguntado, no quiere decir que yo sea partidario del gobierno actual, para nada, no me gusta. Pero el hecho de que no me guste un gobierno en particular, no puedo simplemente criticar la reforma solo por no gustarme el gobierno. Esto tiene un tinte jurídico porque soy abogado, porque soy estudioso del sistema de seguridad social y me interesa qué es lo que puede ocurrir a futuro, independientemente de la filiación política. Y hay que tener en cuenta algo en particular también, y es que esta reforma tiene una propuesta para que empiece a regir a partir de 1 de julio del año 2025. O sea que ni siquiera la plata se la va a gastar este gobierno, ni siquiera la plata la va a administrar este gobierno. Seguramente la va a administrar el gobierno o los gobiernos que siguen. Y no sabemos de qué eh, corriente política serán los gobiernos que siguen. Entonces, los recursos del sistema son de los pensionados, claramente está, y no son para gastos del gobierno. Vamos a hablar de los sistemas de pilares actualmente, que es algo de lo más interesante que me parece. Tenemos un sistema de pilares, son 4 pilares: el pilar solidario, pilar semicontributivo, el contributivo y el pilar de ahorro voluntario. El pilar solidario, a este pilar podrán acceder las personas que no hayan cotizado al sistema de seguridad social, que lleguen a la edad de 65 años, no tengan un ingreso y que estén dentro de las encuestas de clasificación
que hace el Estado en los niveles de pobreza establecidos. Hay que dejar claro que ese pilar solidario no es para cualquier persona que cumpla los 65 años y no tenga posibilidades de pensionarse. ¿Por qué? Hay personas en particular que, si bien son mayores adultos, no necesitan el auxilio del Estado, porque dentro de nuestro sistema de solidaridad, el primer componente del tríptico de solidaridad establecido en la Constitución es la familia. Entonces, si la familia puede subsidiar los gastos que tienen las personas de la tercera edad, o si este mismo con su patrimonio lo puede hacer, pues no tendrán que acceder a ningún pilar solidario. Mi papá, por ejemplo, es una persona de más de 70 años que no tiene ningún ingreso, pero no requiere acceder al pilar solidario porque sus hijos subsidian sus gastos. Entonces, solamente las personas que accedan dentro de esas encuestas de clasificación, hoy SISBEN, después podrá hacer otra, podrán poder acceder a ese pilar solidario, que está hablando de una renta de aproximadamente 250.000 pesos mensuales. Hoy tenemos el programa del adulto mayor, que otorga unos subsidios en particular. Entonces, nuevamente, para algunos dirán, pero ¿para qué la reforma si ya tenemos el programa del adulto mayor? Lo que se pretende es unificar el sistema de protección para la vejez y el sistema pensional en un único sistema, que no haya, pues, estos programas aislados del gobierno. El pilar semicontributivo. Ese pilar semicontributivo es el pilar en que se clasificarán las personas que, por sus semanas de cotización, que hayan cotizado pero no tengan la posibilidad de llegar a una pensión. Y actualmente está planteado dentro de dos posibilidades, que está los que tengan menos de 300 semanas cotizadas y los que tengan entre 300 y 1.000 semanas cotizadas. En este pilar, entonces, lo que se pretende es que las personas que tengan entre 300 y 1.000 semanas cotizadas tengan la posibilidad de poder acceder a un ingreso periódico o a una renta periódica. No es una pensión, porque cuando hablamos del sistema pensional estamos hablando en particular de un valor inferior, de un valor, perdón, no inferior a un salario mínimo mensual. Pero estas rentas periódicas, lo que se pretende, lo que se espera, es que las personas por lo menos utilicen esas semanas que hayan cotizado para poder tener un ingreso. Que si bien no va a ser un ingreso igual a un salario mínimo que puedan recibir los pensionados, por lo menos va a ser un ingreso que pueda solventar en parte sus necesidades. Y las personas que tengan menos de 300 semanas cotizadas, las personas en particular, teniendo en cuenta que no les alcanzaría para poder tener esa renta periódica por las poquitas semanas cotizadas, lo que se establece es una posibilidad de devolverles esos saldos bajo algo que se llama una indemnización sustitutiva, en la cual se toman los valores que hayan aportado, se hace la indexación con el IPC y se otorgan unos puntos adicionales. En este momento se está hablando de un 3% adicional a la indexación con el IPC. Aquí hago una reflexión en particular. Yo no estoy de acuerdo con quienes critican la reforma, dicen que se van a robar la plata de las pensiones, que las personas de menos de 300 semanas le van a robar la plata, que les van a perder, les van a quitar la oportunidad de que retiren sus aportes, porque el sistema no está establecido para quitarle beneficios a las personas que los tienen, y el sistema no está establecido para que las personas no se pensionen. Al contrario, está establecido para que haya alternativas a lo máximo que se pueda, que las personas puedan acceder, si bien a una pensión, a una renta periódica. Pero estas personas de menos de 300 semanas cotizadas, igualmente, si tienen las condiciones para poder acceder al pilar solidario, podrán acceder al pilar solidario. Ya vamos a ver más adelante eh, cómo estarían los montos aproximados. Y el pilar contributivo, que es el pilar fuerte de la reforma pensional y en donde está el principal cambio. En el pilar contributivo se establece que ya los dos regímenes que competían, en este caso el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, se unifican en un solo régimen, y en ese solo régimen
se va a establecer o está establecido dentro del proyecto actual que las personas todas estarían obligadas a cotizar a Colpensiones hasta un rango de 2.3 salarios mínimos. Podríamos hablar alrededor de 3 millones de pesos hoy. Y los rangos de salarios superiores a esos 2.3 salarios mínimos se cotizan a los fondos privados de pensiones en las cuentas de ahorro individual. Y cuando las personas lleguen a la edad de que se puedan cotizar, pues van a poder sumar tanto las cotizaciones del régimen de prima media dentro de las tasas de reemplazo que tenemos establecidas actualmente. Eso no va a cambiar y se va a hacer un cálculo actuarial de los valores que hayan cotizado en el fondo privado para poder con eso complementar su pensión. Ya enseguida les voy a hablar de la importancia de ese punto en particular que es el que más me interesa tocar aquí y sobre considero que es el gran fondo de la reforma pensional. Y tenemos el pilar de ahorro voluntario. En el pilar de ahorro voluntario, entonces, lo que ocurre es que las personas pueden cotizar a los fondos privados de pensiones con el fin de incrementar su pensión. Miren, insisto, si bien es un tema complejo en el establecimiento de las cuentas y de cuánto le puede costar al Estado una reforma pensional o cuánto le podría costar al Estado quedarse actualmente con el sistema que tenemos. Si bien es un tema complejo en el tema pues de los cálculos y en el tema económico, está claro que dentro de los sistemas pensionales siempre va a haber una responsabilidad mínima del Estado de protección social de las personas que estén en condición de indefensión y habrá una responsabilidad particular, personal o privada de las personas que con sus ahorros puedan tener una mejor pensión. En Estados Unidos no funciona de manera diferente. En Estados Unidos hay un seguro social y todas las personas que trabajan están vinculadas al seguro social. Está claro, los que trabajan y están pues legales en Estados Unidos, pero el seguro social, si las personas no hacen aportes a sus fondos de retiro en el seguro social, les dan una renta. Cuando llegan a la edad de pensión les dan una renta, pero es una renta mínima casi que imposible de vivir con esa renta mínima. Pero tienen por lo menos un componente mínimo del seguro social. ¿Qué hacen allá? Pues las personas, la mayoría que tienen trabajos estables, lo que hacen es que cotizan a un fondo de retiro. Los fondos de retiro son todos privados. En los fondos de retiro, cada quien puede aportar el porcentaje de salario que quiera. Pueden aportar un 5, un 10, un 15, un 20. Hay personas que aportan un porcentaje de salario muy alto al fondo de retiro porque piensan en tener una vejez muy cómoda. Quienes no puedan aportar, pues tendrán que someterse a los mínimos que les dé el Seguro Social. Pero está claro entonces que el Estado sí tiene que proporcionar unos mínimos. Veamos esto. Respecto del pilar semicontributivo, las cuentas, está claro que estos son aproximaciones, cálculos actuariales que hacen personas especializadas en eso, frente a cuál sería el ingreso que pudiera tener una persona dentro del pilar semicontributivo. Entonces, entre 300 semanas, que sería el mínimo, para los hombres un ingreso periódico de 416.000 pesos, mujeres de 242.000 pesos. ¿Por qué la diferencia entre los hombres y las mujeres? Hay una diferencia especial, es por la expectativa de vida. Como la expectativa de la vida de la mujer es más alta que las de los hombres, entonces para las mujeres se requiere una reserva mucho más alta porque hay que pagarle más años de pensión y a los hombres hay que pagarles menos años de pensión. Es por eso que está la diferencia entre hombres y mujeres. Pero a mí sí me parece que es un beneficio importante de la reforma pensional que personas que no ven posibilidades de pensionarse porque trabajaron algún tiempo en su vida, cotizaron algunas semanas, pero que ya no tienen la posibilidad de llegar a las 1.000 o 1.300 semanas que puedan tener un ingreso periódico con las semanas que tienen. Muchas veces de las consultas que me han hecho las personas en este último año, incluso desde el año pasado, cuando se empezó a hablar de la reforma pensional, me preguntaban que qué hacían, que tenían 500, 600 semanas y que ya pues no tenían posibilidades de pensionarse. A todas esas personas siempre les di la misma respuesta: espere.
Porque si usted va y pide la indemnización sustitutiva o va y pide el retiro de la cuenta de ahorro individual tratándose de los fondos privados, a usted en Colpensiones le van a dar 5 o 6 millones de pesos, en el fondo privado le pueden dar 15 millones de pesos, pero ¿cuánto le va a durar hasta esa plata? Eso le va a durar muy poquito. Se gasta eso y ¿qué? Después de qué va a vivir. Siempre les he dicho, esperen, que de pronto con la reforma pensional, estableciendo el sistema de pilares, con esas semanas que tiene cotizadas puede acceder a una renta periódica, que no va a ser de un salario mínimo, que puede ser de 400, 500, 600 mil pesos, pero por lo menos es una renta vitalicia que le va a permitir a usted solventar algunas necesidades mínimas. Entonces, esto me parece uno de los puntos importantes de la reforma. Alguien dirá, pero es que cada quien verá qué hace si se gasta la plata. Pues no necesariamente, porque la persona que se gasta la plata, que retira los fondos, queda a cargo de la familia o a cargo del Estado. O sea, siempre va a quedar a cargo de otro las necesidades de esa persona. Pero sí, con sus propios ingresos de su renta vitalicia, puede solventar en parte sin tener esperando que le den un plato de comida o un pasaje. Eso pues ya me parece muy importante. Miren, dentro del pilar semicontributivo, dentro de la reforma se establece, este es creo que el artículo 36, no recuerdo muy bien, pero no importa el artículo, se establece claramente esto. Antes del otorgamiento de un beneficio económico periódico dentro del pilar semicontributivo, Colpensiones deberá evaluar todas las alternativas previstas en la ley para poder alcanzar una pensión de salario mínimo en el pilar contributivo, tales como la pensión anticipada, la reducción de semanas por hijo, la pensión familiar, el sistema de equivalencias, entre otras alternativas. ¿Qué está queriendo decir esto? El sistema de reforma o la reforma tiene planteados diferentes alternativas para poder que las personas puedan lograr una pensión. Entonces, lo que se procura con esto es que antes de que una persona se le otorgue el beneficio de la renta periódica dentro del pilar semicontributivo, se miren otras posibilidades que pueda alcanzar a la pensión de salario mínimo, otras posibilidades que están establecidas en la misma ley. O sea, no se pretende dejar a las personas ahí, sino buscar alternativas para poder que en últimas tengan la pensión. Cuando ya definitivamente no se pueda, dentro de las alternativas que haya, entonces podrían acceder al pilar semicontributivo. Esto es algo de los elementos importantes que es el sistema de equivalencias. El sistema de equivalencias propuesto en la reforma, o en este sistema se establece que las personas que puedan ahorrar en el pilar voluntario, que se puede, o sea, una persona después de que haga sus aportes obligatorios, tanto a Colpensiones como a los fondos privados, puede ahorrar en el final, en el pilar voluntario, es válido, es una posibilidad que podrían pensar quienes tengan el interés de pensionarse con mayor dinero. Puede ocurrir que una persona esté ahorrando, tenga una estabilidad laboral que le permita ahorrar hoy en el pilar voluntario, pero puede establecer o llegar a un momento en que se quede sin trabajo y sea difícil poder volver a conseguir trabajo. Esto pasa mucho con las personas que tienen cierta antigüedad laboral en algunas empresas, por algún motivo pierden su empleo después de los 50 años y a algunos les queda difícil volver a conseguir empleo. Entonces, este sistema de equivalencia lo que establece es las posibilidades de que si una persona tiene ahorros en el pilar voluntario, que es un ahorro individual que se hace en los fondos, puedan convertir ese capital en semanas para poder completar las semanas que le hagan falta para poder tener una pensión. Me parece que es algo de los puntos muy interesantes de la reforma porque se buscan alternativas, insisto, para que las personas puedan eh, tener una pensión, pero aquí valorando también el esfuerzo que cada quien en su mejor etapa productiva pueda hacer aportes. Recomendación importante para las personas o para quienes están aquí y quienes ustedes conozcan es, si esta reforma pasa, que ojalá pase, es cuando uno tiene buenos ingresos, cuando tiene posibilidad, cuando tiene estabilidad en el trabajo, si uno puede buscar la manera de ahorrar más, pues bienvenido sea porque eso puede cubrir contingencias a futuro. El pilar contributivo. Dentro del pilar contributivo se establecen algo que llaman los fondos generacionales y en esos fondos generacionales lo que se establece es
necesidad de poder clasificar las inversiones para que esas inversiones vayan de acuerdo al perfil de riesgo que puedan asumir las personas. Hoy en día eso existe en los fondos privados, existe la posibilidad de multifondos en las cuales hay una posibilidad de sus recursos que tiene el fondo privado, derivarlos a unos fondos de mayor riesgo, pero con posibilidades de mayor rentabilidad, y hay fondos más conservadores. Los fondos más conservadores tienen o están recomendados para quienes están más cerca de pensionarse para que su capital corra menos riesgo de, de depreciarse. Y los fondos más arriesgados pues están para las personas más jóvenes que tienen más tiempo pues de esperar a construir el capital. Esos fondos generacionales que establece la reforma se clasifican para que si las personas no pueden escoger o no quieren escoger, que sean definidos de manera subsidiaria por defecto, o sea que se puedan invertir los dineros en esos fondos según los perfiles de riesgo para poder tener la mejor rentabilidad posible. El dinero depositado en los fondos sigue ahí en los fondos. Entonces, no me parece apropiados los comentarios que dicen que se van a robar las pensiones, que van a confiscar las pensiones, que van a expropiar el dinero de las pensiones. Nada de eso es cierto. El dinero que actualmente está en los fondos sigue ahí. Está claro que si se aprueba la reforma, pues a los fondos les va a llegar mucha menos plata. Eso está clarísimo. El fondo privado sigue siendo un negocio que ha sido rentable. Si ustedes verifican la rentabilidad de los fondos privados, no ha habido ninguna época en que los fondos hayan perdido dinero. Siempre han sido muy rentables. En los últimos años han sido menos rentables que antes, pero siempre han sido muy rentables. Los fondos nunca pierden, son negocios particulares que por el tema de la captación están vigilados por la Superintendencia Financiera, siguen con eso y seguramente se vayan a ver afectados en parte por los ingresos después de la reforma pensional, claro está, pero no van a dejar de ser rentables. Incluso se esperaría, o yo esperaría en lo particular, que las personas aprovechen la posibilidad de poder hacer ahorros adicionales cuando tengan mejores ingresos. Baja el porcentaje de administración de las AFP al 6% y se establece la posibilidad de cotizar por días. Eso actualmente es viable, pero nuevamente insisto en que lo que se pretende es una unificación de todo el sistema de protección a la vejez. Pero aquí, y teniendo en cuenta que el límite de tiempo ya es escaso, aquí hago la reflexión sobre el principal punto de la reforma pensional, donde me parece que solo por eso debería aprobarse y debería pasar, y es: actualmente tenemos un sistema en el régimen de prima media en que tenemos unos altos subsidios para las pensiones altas. Y solamente tomemos esta referencia, que es una referencia básica, no con porcentajes exactos, pero por lo menos me sirve para el ejemplo. Yo les decía hace un rato que las tasas de reemplazo podrían estar aproximadamente en el 30% en los fondos privados, y las tasas de reemplazo en el fondo público estaban con pensiones alrededor del 70%. Entonces piensen en esto. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es el porcentaje de ingreso con lo que uno se pensiona respecto de las cotizaciones que haya hecho. Ejemplo, si yo coticé sobre 1.000.000 de pesos durante mi vida laboral o los últimos 10 años, entonces la tasa de reemplazo implica que en un fondo privado me pensionaría con 300.000 pesos, el 30%, y en el fondo público con 700.000 pesos, el 70%. Pero ¿qué ocurre aquí? Que como los fondos privados hacen un cálculo actuarial, o sea, yo me pensiono con la plata que mi dinero me alcanza para pensionarme, entonces ese 30% es lo que me alcanza, es lo justo porque es lo que me alcanza. Si trasladamos esa tasa de reemplazo al régimen público, si fuera con la sola plata que uno aporta, pues en el régimen público ese 30% sería lo que me alcanza con mi dinero, y la diferencia entre el 30% y el 70% de la tasa de reemplazo en el régimen público, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale ese 40%? Pues sale de esos aportes del fondo común, pero en últimas, ese es el subsidio del Estado. Hay que recordar que el Estado garantiza las pensiones, las garantiza igual
en los que hacen aportes al fondo privado y las va a seguir garantizando en el nuevo sistema de reforma. Pero entonces, si el subsidio que recibe una persona en promedio, estoy hablando de cifras generales, insisto, para que el ejemplo sea más sencillo, es del 40%, las personas que tienen altos ingresos o altos salarios y se pensionan en Colpensiones tienen un subsidio altísimo de parte del Estado. Ese subsidio altísimo de parte del Estado genera una carga fiscal y un pasivo pensional también altísimo, que es el que tenemos actualmente. Actualmente en Colombia, de los 2 millones de pensionados, 1.600.000 están en Colpensiones, 400.000 están en los fondos privados. Y en este momento tenemos alrededor de 20 millones de personas afiliadas a los fondos privados y alrededor de 7 millones de personas afiliadas al fondo público en Colpensiones. Las personas aportan al fondo privado antes de faltarle los 10 años para cumplir, se pasan a Colpensiones, hacen aportes a Colpensiones grandísimos y tienen subsidios grandísimos de parte del Estado. Entonces, ese principal elemento de la reforma es que se acaban los subsidios a las llamadas megapensiones, se acaban los subsidios de esas pensiones altas, gente que se pensiona con más de 10 millones de pesos, es una pensión ya alta, pero altamente subsidiada por el Estado. Al bajar el rango a 2.3 salarios mínimos, entonces se va a equilibrar porque se van a seguir dando subsidios. Los de 2.3 salarios mínimos van a seguir con esa tasa de reemplazo de aproximadamente el 70%, de pronto un poquito más, pero ya solamente ese subsidio va a ir hasta 2.3 salarios mínimos, o sea, va a bajar en un porcentaje altísimo los subsidios a las pensiones grandes. Ese es el principal elemento porque esta reforma es muy buena. Y es muy buena porque lo que se hace es que ya solamente vamos a privilegiar la clase media baja en los subsidios y no la clase media alta o alta que tenía esos subsidios altísimos. Al pasar de ese rango de 2.3 salarios mínimos, insisto, alrededor de 3 millones de pesos son los ingresos, insisto, de clase media baja. Esos ingresos entonces van a tener una tasa de reemplazo que implica que las personas puedan vivir con algo de dignidad de acuerdo a su congrua existencia y si tienen algún dinero adicional depositado en los fondos privados, pues que con ese se complemente su pensión. Pero el Estado solo te va a subsidiar ya una parte. Y esos grandes subsidios que se van en las pensiones altas, pues se pueden redistribuir en los otros dos sistemas, que tenemos el sistema o el pilar solidario y el pilar semicontributivo. Ese es el principal efecto de la reforma pensional, que solo por eso debiera pasar. Pero veamos algunos elementos importantes aquí para poder ya sacar unos minutos a los que se puedan quedar para algunas preguntas. A las mujeres, dentro del enfoque de género, entonces establece que ya las mujeres no van a tener están obligadas a cotizar las 1.300 semanas que eran en Colpensiones o las 1.150 en el fondo público, sino que se baja a 1.000 semanas, pero se disminuye de manera gradual, o sea, 25 semanas a partir de que inicie la vigencia de la reforma, llegando a 1.000 semanas al año 2036. Esto es una transición necesaria, o sea, como les venía insistiendo desde el principio, el tema de la reforma de los sistemas pensionales siempre han sido necesarias las transiciones. Alguien me podría decir, es que podríamos de una vez hacer un cambio drástico y dejar todas las personas en los fondos privados y solamente dejar en el fondo público los de un salario mínimo. Eso podría pasar, claro que podría pasar, pero el tema es que sería un cambio demasiado drástico para los que ya venimos dentro de un sistema con unas expectativas actuales. Por eso, nunca ha habido cambios tan drásticos y lo que ha habido es un sistema de transiciones. En la pensión a cualquier hijo, este es otro tema importante, la pensión a cualquier edad por hijo inválido o por hijo pues en condición de discapacidad. Y es que cualquier persona que sea el encargado del cuidado del hijo, sea hombre o mujer, con 1.000 semanas cotizadas, se puede pensionar sin esperar la edad de pensión. Y la disminución de las 50 semanas de las mujeres con hijos. Aquí se privilegia el trabajo que las mujeres dedican al cuidado o el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos, teniendo la posibilidad de que puedan rebajar hasta 50 semanas por cada hijo, máximo 150 semanas, pudiendo llegar
a un momento de mujeres con 3 hijos poderse pensionar con 850 semanas. Los fondos de solidaridad pensional. En estos fondos de solidaridad, esta es una parte importante que afecta a quienes tienen mayores ingresos y es que se establecen porcentajes más altos de aportes a los fondos de solidaridad pensional. Personas de más de 4 salarios mínimos se van a ver obligadas a aportar, además del 16% que se aporta de manera obligatoria, un 1.5% adicional. Por favor, apagar un micrófono que hay por ahí encendido. Queremos leche. Ya, doctor, ya lo apagué. Listo. Las personas entonces de más de 4 salarios mínimos van a ser obligadas a cotizar al Fondo de Solidaridad Pensional. Esta es de pronto la parte que veo un poco más compleja porque ya las personas van a tener que hacer cotizaciones más altas al Fondo de Solidaridad. Pero hay que tener en cuenta que nuestro Estado constitucional es un Estado que uno de los principios básicos del Estado social de derecho de nuestra Constitución del 91 es la solidaridad. Entonces, lo que se pretende es que las personas de mayores ingresos puedan hacer un aporte adicional para poder solventar la necesidad de poder otorgar subsidios a los que más los necesitan. Y a los pensionados se les impone una carga también de aportar a esos fondos, que sería del 1% de los más de 10 salarios mínimos y más de 20 salarios mínimos, el 2%. La prestación anticipada de vejez para poder completar las semanas cotizadas. Este es un elemento importante de la reforma y es personas que tengan más de 1000 semanas cotizadas, que les falte todavía para llegar a las 1300, pero que de pronto no tengan la posibilidad de cotizar, va a haber la posibilidad con la reforma que se puedan pensionar y que dentro de la misma pensión les sean descontados los aportes que le faltan. Entonces, esto es una manera de a las personas que están cerca por semanas de la pensión, pero que por la dificultad de acceso al empleo o a los ingresos no alcancen a tenerla, entonces van a tener la posibilidad que se pensionen y que le sigan descontando de su pensión las semanas que le faltan para poder configurar la pensión de vejez. Esto es un elemento importante de la reforma. Se establece la garantía estatal del pago de las pensiones como está actualmente y aquí hago nuevamente una reflexión. No, el cuento de que no se va a asegurar la pensión, de que la gente no se va a pensionar, de que los jóvenes no se van a pensionar, eso no es cierto. Y yo los invitaría a quienes estén en desacuerdo con la reforma a que me digan qué persona que tenga una pensión que esté al cargo del Estado no está recibiendo la pensión porque el Estado le diga que no hay plata para hacerlo. Está claro que esto es una carga importante para el Estado, pero seguramente estas cargas se tendrán que ir equilibrando en el tiempo y seguramente el Estado tendrá que disponer parte de los recursos de su Producto Interno Bruto para pagar las pensiones, como lo hace ahora. Ahora lo hace porque tiene una carga pensional muy alta. Y podría ser que en el futuro se establezcan algunas prestaciones adicionales para poder garantizar el pago de las pensiones o unos aportes para fiscales, sí. Y podría ser que en un futuro las personas pensionadas tengan que sacar parte de su pensión como un aporte para fiscal a los fondos de ahorro para poder completar el ahorro para las pensiones de los que vienen detrás en camino. Puede ser que sí, todas esas cosas pueden pasar, pero eso no quiere decir que el sistema sea malo ni que la reforma sea mala. Insisto, todos los sistemas han sido insostenibles fiscalmente. El Estado tiene que hacer un aporte importante, pero el Estado nunca ha dejado de garantizar el pago de las pensiones. La inembargabilidad, imprescriptibilidad del derecho pensional lo tenemos actualmente. Y el sistema de información para la protección social de la vejez es un sistema que se pretende implementar, algo así como se tiene hoy con la página de Mi Seguridad Social, y es que se establezca todos estemos dentro de ese sistema de información donde se pueda, sea una herramienta de consulta para el estado pensional de las personas. Una de las cosas importantes aquí para poder ya terminar es el tema del régimen de transición. El régimen de transición está planteado dentro del sistema para que las mujeres con 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la ley, o sea, en julio del próximo año, si se aprueba, y los hombres con 900 semanas cotizadas puedan permanecer en el sistema actual. ¿Por qué el régimen de transición es importante? Y es porque hoy en día
las personas que están en Colpensiones o que estando en los fondos privados se trasladen a Colpensiones, tienen un beneficio importante. Y el beneficio ya se los expuse así de manera general alrededor del 40% del subsidio del Estado para poder tener una pensión más alta. Entonces, las personas que están dentro de esta expectativa de que ya están más cerca de la pensión que otros, pues no les aplica la reforma que viene o esta que se propone, y no les aplica porque si ya tienen una expectativa de un derecho ya muy cercano a adquirirse, entonces no sean afectados en demasía. Los regímenes de transición han estado siempre en la ley 100, hubo un régimen de transición también porque había un sistema más beneficioso anteriormente. Luego con las ley 797 y el acto legislativo 01 del 2005, también se fueron eliminando esas posibilidades, pero siempre hubo un régimen de transición y lo ha habido para poder conservar, insisto, los derechos adquiridos o muy cercanos a adquirirse, y lo mismo pasará con esta reforma. Yo soy un partidario de que las reformas buenas, yo por ejemplo haría parte del régimen de transición, pues si estoy ahí lo voy a aprovechar, pues no voy a dejar de aprovecharlo. Yo soy una de las personas que pasando la reforma no me va a aplicar y que seguramente va a tener una pensión alta subsidiada por el Estado. No me parece bueno y siento que eso se tiene que acabar, pero pues es un derecho que tengo y lo voy a aprovechar, que lo mismo que aprovecharían las personas que actualmente hacen parte del sistema. Pero miren entonces que sigue siendo un sistema desequilibrado actualmente. Y para mí el sistema de pilares lo que pretende es unificar el sistema, equilibrarlo y dejar la competencia entre los dos regímenes que son muy diferentes. Una de las cosas eh, que siento y que me preocupa y que yo también lo dejo aquí como reflexiones, hay personas que replican críticas a la reforma pensional que hacen opinadores políticos. Entonces hay opinadores que lo que hacen es que no estando de acuerdo con el gobierno actual, empiezan a buscarle cada pero a la reforma, y entonces sale por ahí una niña de 18 años creyendo que sabe mucho del sistema pensional, hace un videíto y dice que se van a robar las pensiones, que van a confiscar el ahorro, dice que los jóvenes no se van a pensionar, cosa que no es cierto. Está claro que la persona que haga sus aportes no se le van a perder y se va a pensionar. Dice que las personas que no alcancen las 300 semanas les van a robar los rendimientos, y empiezan a hablar de ataques en particular, y cuando se usan las presiones de confiscación, de expropiación, de robos y demás, considero que ya ahí se limitan en el debate argumentativo, porque una cosa es no estar de acuerdo y decir que algo no es beneficioso, y otra cosa es hablar ya en esos términos. En ese términos no quedan sino en el rango de opinadores políticos sin hacer el análisis de fondo en particular del sistema. Quisiera darles muchos más puntos adicionales del estudio que he realizado sobre la reforma, pero el tiempo, insisto, es limitado. Una de las cosas importantes que me parece el haber hecho esta presentación el día de hoy, 12 de junio, antes de que se apruebe la reforma o antes de que se caiga, porque en una semana nos vamos a dar cuenta, es que si se aprueba, que es lo que espero que yo pase, no voy a estar dando esta presentación montado en el caballo de la victoria, porque ya se aprobó, y cuando se aprueban dicen, no, pues era buena y por eso se aprobó. No, creo que se debe aprobar y ojalá eso pase, insisto, pero si no se aprueba, pues seguramente una reforma obligatoriamente tendrá que hacerse, porque el riesgo de mantener el sistema actual sigue siendo alto. Insisto, en especial por los subsidios a las pensiones altas, que considero que ese dinero se debe redistribuir en las personas que tengan más necesidad. Con esto termino parcialmente la presentación, porque seguramente si alguno de ustedes hace alguna pregunta con eso, podré, podré incluir algunos elementos adicionales. Entonces, ahí sí, pues abro la posibilidad de que levanten la mano y sacar un tiempito para algunas preguntas. Bueno, aquí veo la primera. Mervin Javier, adelante. Profe, buenos días, demás compañeros. Tengo una consulta, es cuando usted nos habló en la reforma que si la persona se adelanta en el tiempo y paga las cuotas, o sea, una persona con mucho dinero podría entonces pagar toda la pensión
y ya esperar a la edad para pensionarse, o es diferente lo que plantea la reforma. Bueno, la reforma no lo plantea de esa manera en particular. Em, el sistema de la posibilidad de hacer aportes a los fondos privados, como los fondos privados no tienen la particularidad de que es un fondo público en el que hay unos ingresos ahí esperando a que alguien cumpla la edad. Los fondos privados hay un capital individual, entonces ese capital individual sirve para hacer un cálculo actuarial. Vamos, les voy a poner este ejemplo. Una persona, por ejemplo, un trabajador que trabaje para un empleador durante más de 20 años, 25 años y nunca le haga aportes a pensión, entonces está obligado el empleador a pagar la pensión de esa persona a la cual no le hizo aportes. Entonces, ¿cómo se podría solucionar el empleador tener que pagar la pensión mes a mes y que de pronto se corra el riesgo de que pague al principio y después no pague? Se hace un cálculo actuarial. Entonces el fondo le dice, para que esta persona se pueda pensionar con un salario mínimo, tiene que tener un capital de 500 millones de pesos. Entonces el empleador depositaría esos 500 millones de pesos al fondo y con eso el fondo pues saca y le paga la pensión. Algo así parecido podría ser alguna manifestación que dice en que uno podría comprarse una pensión en un fondo privado. ¿Y cómo se compra una pensión en un fondo privado? Yo le digo al fondo privado, tenga 1.000 millones de pesos y mire a ver con cuánto me pensiona por eso. Pero esa flexibilidad, así como se lo pongo en este momento, actualmente en el proyecto de reforma no está planteada de esa manera. Está planteada la posibilidad de hacer aportes obligatorios, o sea, no exime, por ejemplo, a la persona que tenga un capital para aportar al fondo de hacer sus aportes obligatorios y llegar a una edad de pensión. En el sistema no estaría planteado de esa manera, pero lo que sí está planteado es el sistema de equivalencias. Y ese sistema de equivalencias lo que va a permitir es que yo tengo un dinero ahorrado en el capital voluntario que tengo en el fondo privado y ese o me va a servir si cumplo las semanas cotizadas y la edad de pensión para incrementar el monto de mi pensión o me va a servir si no cumplo las semanas para poder trasladar ese dinero a semanas y poder tener la pensión dentro del sistema de equivalencias, que me parece una posibilidad para poder ajustar los requisitos que tendría o que debería tener una persona para pensionarse. Es así como está planteado en este momento, sin querer decir que después no pueda existir esa posibilidad de que uno se pueda comprar una pensión depositando el dinero y ya, así no tenga semanas cotizadas. Robinson. Doctor, muy buenos días. Le hago una pregunta. Respecto, por ejemplo, el caso de los policías y militares pensionados, pues con asignación de retiro por parte de la fuerza pública y que de pronto por cuestiones como nunca han cotizado al fondo privado o a Colpensiones, ¿cierto? Si, por ejemplo, uno se retira de la institución con cierta edad y llega a la edad de pensión, pues uno cuando se retira empieza a cotizar a cualquiera de los dos fondos. Si, por decir algo, llegué y me faltaban 300 semanas, lo que está hablando usted con el compañero de hacer esos aportes, pues adelantar esos aportes, uno podría decir, listo, me faltan, ya tengo la edad, pero me faltan 300 semanas. ¿Las puedo pagar de una vez? ¿Las puedo adelantar o no aplicaría para nosotros? Bueno, ese es un tema especial, ese tema yo considero que todavía la reforma no da las respuestas para esos temas en particular. Hay que tener en cuenta que ya los regímenes especiales pues en Colombia se acabaron prevaleciendo pues no solamente el de ustedes en particular, el de las fuerzas militares y de policía. Hay algunos, y hay dos casos en particular, hay algunos que se pensionan muy jóvenes o se pensionan no, tienen pues la asignación de retiro muy jóvenes y siguen trabajando y hacen aportes a fondos privados para poder tener incluso una pensión de un fondo privado. Eso es una limitante que pues hasta ahora en el texto de reforma no veo que tenga una respuesta de que él ya con la asignación de retiro pueda eh, tener la posibilidad de cotizar nuevamente, pues por la incompatibilidad que habría de las, de las pensiones o los ingresos recibidos de origen público
pasando ya la administración todas a Colpensiones. Esa parte de los, ya con asignación de retiro, pareciera ser, pero esa respuesta queda aún pendiente de que no tendrían la posibilidad de, por ejemplo, hacer aportes para una nueva pensión, pero de entrada pues ya tienen su asignación, que eso no está mal. Pero para las personas que de pronto no tengan la posibilidad de llegar a esa asignación de retiro, pero que tengan ya unos aportes dentro de ese régimen especial, esos aportes dentro del régimen especial sí son compatibles con las semanas que hayan alcanzado hasta ahí para poder seguir cotizando dentro del sistema general como todos, para poder tener la pensión. Entonces lo que pasaría es que quien se retire sin su asignación, pero que haya tenido un tiempo de servicio, ese tiempo de servicio van a contabilizarse en semanas para poder que con esas semanas pueda seguir cumpliendo las que le faltan. Pero no quiere decir que si faltan, eh, como dices, 300 semanas o bueno, las que sea, para poder pensionarse, que se pueda hacer el aporte de esas 300 semanas en particular. No, lo que pasaría es que se acogería al sistema que ya nos acogeríamos todos, que es la posibilidad de tener la prestación anticipada. Cotizar hasta las 1000 semanas y después de las 1000 semanas tener la posibilidad de que, con la posibilidad de prestación anticipada, solicitar la pensión y que le descuenten los valores que le hagan falta para las cotizaciones, pero estaríamos todos dentro del mismo régimen. O sea, no está establecido todavía la posibilidad de que uno pueda hacer aportes para poder eso convertirlo en semanas. Sin embargo, hay algo pues también en particular ahí que sería importante tener en cuenta, que como no existirían unos límites dentro del Fondo Voluntario de Pensiones, o sea, uno puede hacer aportes importantes al Fondo Voluntario de Pensiones, pues en la práctica podría pasar eso, de que uno haga unos aportes importantes para después solicitar la equivalencia y en la equivalencia se lo conviertan a semanas. O sea, que en la práctica podría tal vez servir, pero solamente las personas que tengan más de 1000 semanas cotizadas. No aplicaría para todos los casos. Yolanda Patricia. Muy buenos días, doctor. Mi duda es, las personas que tienen más de las 750 semanas y se encuentren en el régimen privado, igual si al pasar esa transición al seguro social o al fondo pues del Estado, eh, gozarían de ese 70% con esa pensión alta, o ya igual la perderían por estar en el fondo privado. No, No sé si vea, me hice entender. sí, vea, existe una ventana de traslado. Hay algunos que critican la ventana de traslado. ¿Y qué es la ventana de traslado? Si yo estoy cotizando en el fondo privado y tengo las 750 semanas en caso de mujeres y 900 semanas en caso de los hombres, y tengo menos de 10 años para adquirir la edad, porque esas son las reglas actuales, o sea, no se cambian las reglas actuales, pero esas personas tienen una ventana de traslado, y es que a partir de la vigencia de la ley se pueden pasar a Colpensiones, trasladar a Colpensiones y poder pensionarse dentro del régimen actual en Colpensiones, que insisto, es un régimen muy beneficioso. Algunos dicen es que vamos a propiciar que la gente se pase a Colpensiones con esa ventana de traslado, pero no estamos propiciando nada, porque eso hoy en día es lo que hay. Existe muchas personas faltándole 10 años, se trasladan a Colpensiones y estaban cotizando, no sé, por 2 millones, y empiezan a cotizar a Colpensiones por el doble o por el triple para poder tener una mejor pensión. Muchas personas, eso es lo que están haciendo hoy día. Incluso los que trabajamos en esto, con las demandas de nulidad de traslado, personas que incluso ya no están dentro de los 10 años, presentamos demandas para devolverlos a Colpensiones por la posibilidad que tienen de tener una mejor pensión en Colpensiones. Entonces, la ventana de traslado es una posibilidad que hace parte de la transición, y la transición es, pues, quien tenga posibilidades ya o unas expectativas importantes dentro de este régimen, pues dejémoslo que sigan así. Esto para el Estado todavía va a seguir siendo costoso durante varios años, y digámoslo de manera muy concreta y cruda, mientras se mueren quienes tienen los beneficios altos de pensiones, pero cuando vayamos haciendo ese relevo generacional, pues los costos para Colpensiones van a dejar de ser tan altos y ese sistema ya se va a distribuir en las de pensiones más bajas.
Pero entonces sí ¿Qué se más, puede, o hermano? sea, con la ¿Cómo ventana de así, hermano? traslado, Siéntese. sí se puede hoy Qué día pena hacer conmigo. tener esa posibilidad. Lo bien, ¿usted para qué? Aristides, Varias cosas. Hola, profe, cordial saludo. ¿Cómo estás? Me complace saludarte. gracias, buen día. Gracias por la capacitación y el conocimiento que nos brindaste a través de esa capacitación. Quedé muy ilustrado con el tema de la forma. Pero me queda una consulta pendiente, profe, y es el tema sobre qué pasaría con los pueblos indígenas y las comunidades negras en este sentido con la nueva reforma. Gracias, profe. Sí, ese tema en particular todavía está por definirse. Y está por definirse porque em, ese asunto lo dejaron como la posibilidad de reglamentación, para dejarlo así. Dentro de lo que el estudio que he hecho de la reforma, se va a establecer una posibilidad en particular de tener mejores condiciones para estas comunidades especiales, y ahí se incluyen las comunidades negras, indígenas, población rom y raizales, se incluyen, además de las posibilidades en particular para la población campesina y rural que están en otro segmento. Pero dentro de las posibilidades que se establecen, no hay todavía de manera concreta en la reforma qué va a pasar con ellos frente a las posibilidades de cotizar menos semanas o de pensionarse con otros beneficios, o hacer parte de alguno de los pilares, en ejemplo, el semicontributivo. Es un tema que está por reglamentar. En muchas ocasiones, la reforma se queda insuficiente para tratar esos temas, y lo que hacen es dejar la posibilidad de que haya eh, unos beneficios especiales, pero abriendo también el margen para que el gobierno lo pueda reglamentar por decreto. Entonces, en este momento todavía no hay claridad sobre ese tema. Se deja establecido un tratamiento especial sin establecer de manera concreta en este momento cuál va a ser. Aquí tengo Hernán Villa. Muchas gracias, doctor. Buen día. Un cordial saludo para usted y los demás participantes de este importante evento ofertado por el claustro universitario. Tenía dos preguntas, doctor, respecto al tema de la reforma pensional. En la primera, pues tenemos los aspectos que usted mismo mencionaba sobre la protección especial a la población rural. Quiere decir, estas personas van a ser beneficiadas directamente por los fondos de solidaridad pensional, de acuerdo pues a los aportes que cada ciudadano contribuya para este fin. ¿Por qué me llama la atención esta protección especial a la población rural? Dado que en este campo pues vemos personas que realmente son muy vulnerables, que quizás no han tenido la oportunidad de cotizar una vez. El ejemplo, una persona que gana un jornal, pues son personas que quizás nunca han tenido esa oportunidad de cotizar para obtener o acceder a ese beneficio de la pensión. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si en el pilar del ahorro voluntario, el aporte significativo pues, de la persona de acuerdo a su poder adquisitivo, asimismo esta persona va a tener ese beneficio de acceder de manera mensual a esa pensión vitalicia de una manera considerable. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que me repitieras el segundo punto, porque de pronto no capté bien cuál es el interrogante ahí, Hernán. Claro que sí, doctor. Bueno, en el pilar del ahorro voluntario, pues una persona que bien tenga pues un buen poder adquisitivo, esta persona va a cotizar de esa misma manera, ¿sí? Esta persona, por haber cotizado de esa manera significativa, su pensión va a quedar igual alta, ¿sí? Igual sería pues una pensión de manera vitalicia. Listo, esa es la pregunta. Bueno, miren, hay que tener en cuenta que dentro del sistema obligatorio, la persona puede cotizar hasta con ingresos que tengan hasta 25 salarios mínimos. No se podrá cotizar dentro del sistema ingresos superiores a 25 salarios mínimos. Hasta 2.3
se cotizarán en Colpensiones y el excedente de los 2.3 hasta los 25 para quienes los tengan tendrán que cotizar de manera obligatoria en los fondos privados. Eso frente a esa posibilidad de las cotizaciones. Y el pilar voluntario deja la posibilidad de hacer aportes adicionales al fondo voluntario, sin querer decir que una persona que tenga, por ejemplo, un ingreso de 10 millones de pesos, que sean 2.3 salarios mínimos y que sobre los otros 7 cotice de manera obligada, no pueda hacer ahorros en el fondo voluntario, o sea, de manera obligada hasta que los ingresos, bien sea en el tema laboral y bien sea como independientes, les obligue y el resto en el pilar voluntario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos dineros dentro del pilar voluntario y dentro de la parte obligatoria del pilar contributivo que se van a los fondos privados, tienen un comportamiento muy similar. El comportamiento similar es que los invierte el fondo para que tengan una rentabilidad, de pronto darán la posibilidad de poder establecer los multifondos para los pilares voluntarios, para los que quieran tener un mayor riesgo y una mayor rentabilidad, pero en últimas, ese capital es el que se va a unificar para poder tener un cálculo actuarial que le permita aumentar la pensión. Entonces, no necesariamente ese pilar voluntario tiene un componente diferencial frente a tener una pensión alta. No, simplemente lo que tenga ahí va a incluirse dentro de su capital individual para poder, dentro del cálculo actuarial, otorgarle, sumar esa pensión, que como les dije, la tasa de reemplazo es alrededor del 30%, pero no quiere decir que las tasas de reemplazo sean así. Hay tasas de reemplazo para algunos más bajas y para otros más altas, y eso también depende de los montos de los aportes y de la antigüedad de los aportes que puedan tener una mayor rentabilidad. Pero si vamos con la cifra promedio del 30%, implica que ese dinero pues se va a convertir a una tasa de reemplazo para poder incrementar la pensión. Pero no importa si es en la parte obligatoria del ahorro individual o en la parte voluntaria, lo que se toma es el capital en general. De pronto lo que puede pasar con el pilar voluntario es que tenga la posibilidad la persona eventualmente por un lado, de tener algunos beneficios tributarios, pero por otros lados, tener alguna posibilidad de retirarlo. Eso todavía pues no está claro, pero eso podría pasar con el pilar voluntario. Pero si se va a dejar para las pensiones, entra a sumar al capital. Bueno, y el tema los beneficios para la población rural, tengo que decirle algo parecido a la respuesta que di anterior. Todavía no está contemplado de manera concreta cuál es el beneficio, si la población rural se pensiona con menos semanas o va a tener un subsidio más alto del Estado. Todavía eso no está claro, pero sí está contemplada esa posibilidad para reglamentar. Dentro de lo que está contemplado por ahora es el tema del enfoque de género. Ese sí está ya eh, dentro del proyecto de reforma. Están contemplados varios puntos en la reducción de las semanas por cada hijo hasta 3 hijos, en la reducción hasta 1.000 semanas. Está también dentro del pilar semicontributivo, tiene un porcentaje más alto de subsidio del Estado para las mujeres. Como les mostré en un cuadrito anterior, en el pilar semicontributivo, el ingreso periódico para los hombres es más alto que para las mujeres. Entonces, está contemplado, por ejemplo, que para las mujeres tengan un subsidio más alto del Estado que para los hombres, para tratar de equilibrar eso un poquito. Pero todavía con esas poblaciones de tratamiento especial está por regular. Richard. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Es un saludarlo a todos los participantes de esta barra académica. Bueno, la pregunta mía, igualmente le pido disculpas, profe, porque estoy en un corregimiento y la señal por rato se me pierde. Si de pronto ya la explicaron, pues pido disculpas. En el caso de las personas que anteriormente, saben que tenemos un tope de cotización, que si no supera el tope pasarían a Colpensiones, ¿cierto? Entonces, personas que tiempos atrás cotizaron en fondos privados y dejaron de hacerlos y al día de hoy solamente están esperando que se cumpla la edad para poder retirar este fondo, ¿qué pasará con ellos? Lo otro es, en esos fondos privados se generan unos intereses que en muchos casos, los
son más altos los intereses que han obtenido, las ganancias por interés que lo que han aportado. ¿Se podrían retirar con esa reforma esa plata al cumplir la edad o no? Bueno, vea. Entonces, hay dos cosas. Lo primero es decir, que la plata que hay en este momento en los fondos, la reforma contempla que la plata no sale de los fondos. O sea, la plata va a seguir en los fondos, la que está actualmente ahí. No va a pasar a Colpensiones, ni va a pasar al Banco de la República que se tiene presupuestado que va a administrar el dinero de los aportes de las personas vinculadas. No, va a quedar ahí y solamente van a empezar a cotizar todos los trabajadores a Colpensiones hasta los 2.3 salarios mínimos a partir de la vigencia de la reforma que está propuesta para julio del próximo año. Eso por un lado. Por el otro lado, las personas que ya tienen las semanas en el fondo privado y están esperando la, la edad, pues estarían dentro del régimen de transición si cumplen pues el mínimo de semanas que ya hemos referido y pues a ese no le afectaría la reforma. Se van a pensionar de manera igual en el fondo privado cuando cumplan el régimen de transición. Si hay algunas personas que no tengan las semanas requeridas y que estén en el fondo privado y que de pronto no tengan posibilidades de hacer aportes, en este caso, pues se acogerían al nuevo sistema con la posibilidad de completar los aportes que le faltan o acceder a algunos beneficios, bien sea los beneficios económicos establecidos en el Pilar 2, que es el semicontributivo. Eso como funciona actualmente. Si de pronto alcanza el régimen de transición y considera que no se quiere pensionar y retirar el dinero, le daría la posibilidad estando dentro del régimen de transición. Hay que tener en cuenta frente a lo que usted dice que de los ingresos y las rentabilidades en el fondo privado. Y aquí también hago una aclaración frente a las críticas de la reforma y es que cuando se habla de la indemnización sustitutiva para los que no tienen la posibilidad de pensionarse, que esa indemnización sustitutiva estaría, en este caso, ya solo para los que han cotizado hasta 300 semanas dentro del régimen semicontributivo. Hay algunos que la crítica importante que hacen es que en el fondo privado pudieran sacar esa plata que sería mucho más alto que la que pudiera darles Colpensiones. Pero está establecido dentro de la reforma que los aportes que las personas hayan hecho se indexan y se paga un 3% adicional. Entonces, en últimas, las personas están cubriendo con sus aportes el IPC, o sea, la pérdida de valor de dinero, y además Colpensiones les daría un porcentaje adicional. Entonces, en últimas, no sería injusto el valor que les devuelven como indemnización sustitutiva porque no les están devolviendo un valor diferente a sus aportes más unos ingresos. Y las rentabilidades en los fondos privados tampoco son tan altas. No estamos hablando de rentabilidades exageradas en los fondos privados donde se establezcan diferencias tan altas. Son rentabilidades más o menos bajas. Incluso, pues, muchas personas que en alguna vez hemos hecho parte de los fondos privados, pudiéramos incluso considerar que si invirtiéramos ese dinero de otra manera, también segura pudiera tener rentabilidad más alta que ofrecen los fondos privados. Entonces no son tan altas tampoco y la diferencia no es tan alta. Eso pues dentro de las consideraciones que hago frente a la pregunta. Ya sea hay que hacer alguna otra aclaración, con mucho gusto. No, pero así está bien. Gracias, profe. Hernán se quedó con la mano levantada. Si ya su pregunta la resolví. Si tiene otra y si hay alguna pregunta, y si no hay más preguntas, pues con esto estaríamos terminando. Muchas gracias, mi profe. Veo que no hay más preguntas, más que los comentarios en el chat felicitándole, agradeciéndole mucho la importancia y la actualidad de esta charla. Le agradecemos mucho, mi profe, por este espacio que nos ha brindado y le agradezco a todos los estudiantes su presencia en esta última barra académica del semestre. En el chat también van a poder encontrar la asistencia del día de hoy. Por favor, procedan al registro de la misma. Muchas gracias, mi profe. Esperamos contar con usted el próximo semestre. Bueno, feliz día para todos. También muchas gracias por la participación en este espacio, a la coordinación por parte de la profesora Joana. Y estamos abiertos a seguir discutiendo este tema en adelante. Seguramente ahora, si se
aprueba o no se aprueba, seguramente se abrirán nuevamente las discusiones y esperamos que en los escenarios de clase lo podamos seguir haciendo y al quien tenga alguna pregunta en particular, pues nos veremos también en el consultorio jurídico. Con mucho gusto. Hasta luego, mi profe. Hoy por terminar entonces la grabación. Hasta luego. Hasta luego, feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. mi doc. Buen día. Muchas Gracias. Gracias.